Diario del Dr. Tobias Corman. 13º día de Borgheim, año 2518. Los sucesos que me han conducido a la posesión del sujeto aún me atormentan, como sombras que se arrastran en la periferia de mi mente, amenazando con tragarse todo vestigio de cordura. Jamás pensé que mis estudios me llevarían tan lejos, pero la búsqueda del conocimiento siempre exige sacrificios, ¿no es así? Mor me perdone por lo que he hecho. Fue en el pueblo de Kleindorf, un lugar apartado, insignificante en el vasto mapa del imperio, donde este oscuro viaje comenzó. Un antiguo colega, un mercenario sin escrúpulos, Hermann Bruck, ahora más bestia que hombre, tras años de convivir con la pobredumbre de la nigromancia, me proporcionó lo que necesitaba. Sabía que en las profundidades de los bosques cercanos había algo más que la magia de la muerte, allí en Kleindorf. Las energías de Sis fluían en esas tierras como un río subterráneo, creando un lugar donde la muerte misma no permanecía en reposo. El nigromante, una figura que mi colega Brucker describió con repulsión y cierta admiración velada, había hecho de esas tierras sus dominios. Su nombre, Ludwig von Grauer, un antiguo noble caído en desgracia, era tan temido que los aldeanos preferían guardar silencio antes que pronunciar su nombre. Hermann me aseguró que los cazadores de brujas que dieron muerte al nigromante no dejaron títere con cabeza en su guarida. Con la caída del nigromante cayó su poder, y los cadáveres que había reanimado, hasta entonces agazapados a su alrededor, colapsaron como marionetas a las que se les ha cortado los hilos. Todos, excepto uno. Hermann lo atrapó y lo trajo hasta mi torre con suma discreción. El cadáver reanimado, que ahora yace encadenado en mi laboratorio, fue la última de sus creaciones. Un cadáver especialmente resistente, incluso tras la muerte de su amo. Era como si el nigromante hubiera imbuido en él una parte más grande de su propio poder, o quizás algo diferente. Hermann me aseguró que lo encontró vagando sin rumbo entre las ruinas del campamento de Ludwig, ignorando la desaparición de su creador, movido únicamente por el remanente de la voluntad de Sis, que aún lo animaba. Durante los próximos días me procuraré de todo lo necesario para realizar mis experimentos. Tomaré las medidas de seguridad necesarias. Estoy impaciente por comenzar. Haré cuanto sea necesario para descubrir su naturaleza. La ciencia exige sacrificios, y si yo no me atrevo a desafiar las leyes naturales, entonces, ¿quién lo hará? Cuarto día de Nackenheim. Año imperial 2518. La luna de Mor cuelga pálida y distante en el cielo nocturno, como un ojo vigilante de un dios que ya no se interesa en los asuntos de los mortales. Mis manos tiemblan mientras escribo estas líneas, aunque no por el frío que penetra en esta torre moribunda, sino por la revelación de horrores que jamás imaginé presenciar en toda mi vida como erudito. Mis investigaciones en torno al viento de la muerte continúan. La nigromancia se basa en la manipulación del viento de Sis, esta corriente mágica asociada con la energía que rodea la muerte y la descomposición, y es la clave detrás de la animación de los cadáveres. He tomado medidas de precaución exhaustivas, una serie de experimentos que espero que me aventuren a arrojar algo de luz sobre la verdadera naturaleza de los cadáveres reanimados. He comenzado mis experimentos con un sujeto varón de mediana edad, un cadáver que una vez fue un aldeano de las tierras bajas de Stirland. El nigromante que lo había reanimado fue ejecutado hace tiempo, pero el cuerpo sigue moviéndose inexplicablemente. Encadenado en la cámara subterránea, las cadenas, forjadas con hierro rúnico que adquiría un costo exorbitante, parecen mantenerlo a raya, pero la criatura no cesa en su intento de liberarse, como un autómata enloquecido que no comprende la futilidad de sus esfuerzos.
he registrado ciertos patrones de comportamiento y conducta. La criatura es notoriamente lenta y torpe. Camina y se arrastra con movimientos descoordinados. Hay una falta absoluta de habilidades motrices e inteligencia. La persona que una vez fue está totalmente ausente, incapaz de pensar, sentir o recordar su vida pasada. Dado que el cadáver puede ser portador de cuantiosas enfermedades, he usado fuertes medidas de seguridad para protegerme de posibles infecciones. Guantes hechos de cuero encerado de wyvern. Este cuero, tratado y sellado con aceites alquímicos, es resistente a los fluidos en descomposición y evita la contaminación. He usado un forro interior de seda de araña albina, obtenida de las criaturas de Azelloren. Los elfos aseguran que el forro actúa como una protección adicional contra la posible absorción de Sis, la magia de la muerte. Esta seda tiene propiedades mágicas que repelen energías arcanas malignas. La túnica larga que he usado está hecha de lino grueso tratado con aceites alquímicos que repelen la humedad y los fluidos corporales. Me he tomado la libertad de empapar el lino en una solución de salmuera y ceniza sagrada, para evitar que el cadáver reanimado lo toque directamente con sus manos podridas o cualquier otro fragmento en descomposición. Me he pasado incontables horas estudiando y observando a la criatura. Lo que una vez fue humano es ahora una masa de carne putrefacta. Los ojos vacíos y opacos como charcos estancados. No hay alma en ese cuerpo. Lo sé, lo noto. Hay signos de que el cadáver tenga vestigios de lo que fue su vida anterior. No obstante, se mueve. ¿Cómo es posible que la carne sin voluntad pueda desafiar a la muerte misma? La magia que lo sostiene parece imbuida en cada fibra, en cada pedazo de carne, pero no puedo discernir si es una energía activa o algo más antiguo, algo que se alimenta de la esencia misma de lo que una vez fue la vida. Quinto día de Nagheim. La relación entre este cuerpo putrefacto y las energías arcanas que lo animan es un enigma que sigue eludiendo cualquier explicación sencilla. He pasado días observando cada pequeño movimiento del cadáver, cada espasmo involuntario, cada intento de levantar sus extremidades, y cuanto más estudio, más noto una inquietante simbiosis entre la carne en descomposición y las energías de Sis. Este cadáver no es simplemente un contenedor vacío que obedece a la magia, sino una especie de conducto deformado que la canaliza, reteniendo un vínculo constante con los vientos oscuros. He aquí algunas observaciones sobre la presencia de Sis en el cuerpo que me han parecido interesantes. La energía de la muerte que lo rodea no es estática, sino fluida, como una niebla ligera que parece invadir y entrelazarse con su carne. A pesar de la putrefacción avanzada y la evidente falta de órganos funcionales, el cuerpo parece mantener una coherencia mínima gracias a esta magia. Cada vez que la energía se manifiesta con más fuerza, como en momentos de actividad o agitación, noto como ciertas partes del cuerpo, ciertas áreas, particularmente las extremidades, parecen revenir momentáneamente. No por la reconstitución física, sino por el puro flujo de magia a través de ellas. Es como si el viento de Sis animara el cadáver desde dentro, usando la carne como un medio de expresión física, pero sin ninguna verdadera restauración. No importa cuán podrida esté la carne, mientras la magia esté presente, sigue moviéndose. Lo que más me inquieta es la completa desvinculación del cuerpo con cualquier signo de vida verdadera. Este no es un organismo que lucha por mantenerse en movimiento, como una bestia herida. Más bien, el cadáver actúa como un vehículo para la magia, sin voluntad, sin deseo propio, ni siquiera un instinto de supervivencia. Los zombies, si bien parecen responder a estímulos, lo hacen de manera automática, casi como si la magia misma estuviera interpretando un conjunto básico de impulsos primitivos. Esto me lleva a pensar que el zombie no está realmente consciente de su entorno. O si lo está, solo lo percibe de manera distorsionada, a través del prisma de la magia que lo sostiene. ¿Acaso puede esta energía comprender o interactuar con el mundo físico más allá de mover el cuerpo? ¿O es simplemente una respuesta programada que se activa ante ciertos estímulos, como la luz o el sonido? Una de mis observaciones más notables fue cuando utilicé una lente encantada para observar el cadáver bajo el influjo directo de la magia.
Cuando me acerqué con una fuente de energía mágica, como un talismán de poder menor, imbuido con sis, la carne parecía reaccionar de manera peculiar. Las áreas alrededor de las heridas no cicatrizan ni sanan, pero sí parecen tensarse momentáneamente, como si la magia reactivara los tejidos muertos de forma temporal. No obstante, esta revitalización es meramente superficial. El cuerpo sigue descomponiéndose, pero la magia permite que los tendones y los músculos ya desgastados funcionen. He notado un fenómeno particularmente interesante. Cuando el zombie está inactivo, la energía de Sis parece acumularse en ciertos puntos clave del cuerpo, los nervios y las articulaciones, formando una especie de red mágica que actúa como sistema de soporte. Esta energía es mucho más densa alrededor de la cabeza y las extremidades, lo que sugiere que el cerebro y los músculos juegan un papel central en cómo la magia permite que el cadáver se mueva. Al proyectar mi magia sobre el sujeto, utilizando un sencillo hechizo de control de Sis, pude notar cómo la energía responde instantáneamente, como si reconociera el influjo y tratara de sincronizarse con mi voluntad. Esto demuestra que aunque la energía que anima al zombie es receptiva a la influencia externa, de ningún modo actúa de manera independiente, sino que parece buscar un comando superior que guíe sus acciones. La magia de Sis, al ser un viento arcano de la muerte, carece de voluntad propia, pero se comporta como una red que conecta al cadáver a cualquier fuente de poder que la controle o manipule. A veces noto cómo su cabeza sigue mis pasos. Es profundamente perturbador. Es como si de alguna manera me estuviese observando. Como si hubiese algún mínimo vestigio de conciencia que hubiera quedado atrapada en ese cascarón vacío. Pero es imposible, ¿no es así? No hay evidencia concreta de que quede alma en el cuerpo. Pero, ¿y si la magia no solo controla la carne, sino que de alguna manera hubiese dejado un pequeño hueco de la vida anterior? O quizás un mero reflejo de lo que una vez fue. No, es imposible. Dentro no queda nada. Seguiré tomando precauciones. He reforzado las cadenas que los sostienen y renovado las runas de protección en las paredes. Algo me dice que la verdadera naturaleza de la relación entre este zombie y la magia de la muerte aún está lejos de ser completamente entendida. Las horas se alargan y mis experimentos continúan en un ciclo que parece inmutable, como la misma muerte a la que ahora me enfrento día tras día. Sin embargo, al observar a esta criatura encadenada, este cascarón vacío que alguna vez albergó una chispa de vida, no puedo evitar que surjan en mí preguntas que van más allá de lo físico, más allá incluso de lo arcano. Lo que he logrado estudiar y diseccionar me ha dado respuestas acerca del cómo, pero el por qué sigue siendo un misterio que resuena en mi interior de formas cada vez más perturbadoras. ¿Qué significa esta magia nigromántica en su esencia? ¿Qué nos dice sobre la vida, la muerte y el alma? La nigromancia es el antítesis de lo natural, un intento burdo y violento de subvertir las leyes más fundamentales de la existencia. Y sin embargo, al estudiar a este zombie, empiezo a cuestionarme si esas leyes son realmente tan absolutas como siempre hemos creído. ¿Qué es la vida si puede ser imitada de esta manera tan burda? Si un cuerpo puede ser puesto en movimiento, si puede responder a comandos básicos y ejecutar tareas sin voluntad, sin alma, entonces, ¿cuán diferentes somos nosotros los vivos? ¿Qué nos separa realmente de estos cadáveres ambulantes? En el Imperio nos aferramos a la creencia de que el alma es la chispa divina que nos diferencia del mero objeto inanimado. Sin ella, no somos nada. Pero al mirar a esta criatura que se arrastra por la vida sin ninguna conciencia o razón, comienzo a preguntarme si nuestras vidas no son más que una simple ilusión. Sexto día de Nageheim. El día de hoy fue dedicado a observar cómo responde a estímulos simples. Las respuestas, si es que pueden llamarse tales, fueron primitivas y mecánicas. Cuando golpeé con una vara al costado derecho del sujeto,
Su brazo izquierdo se agitó en un espasmo grotesco. No hubo indicio de dolor en esa cosa, ni siquiera de reacción coherente. Su cuerpo se tambalea como un muñeco roto, incapaz de coordinar sus movimientos, torpe y burdo. No obstante, a pesar de la tosquedad y la torpeza, sigue tratando desesperadamente de alcanzarme, como si buscara algo. Vida, quizás. Otro suceso inquietante ocurrió al mediodía. Decidí comprobar qué estímulos podría revelar si lo sometía a determinadas fuentes de luz. Me aproximé con una lámpara de aceite. Su cabeza se movió bruscamente, como si percibiera la luz. ¿Acaso puede esta cosa sentir algo más allá de la magia que lo reanima? Tal vez la criatura carezca de visión, pero responde a la proximidad del calor, del movimiento. Quizás la energía vital que emito al estar tan cerca. Me atrevo a pensar que, aunque desprovisto de alma y sentidos primarios, algo en este ser intuye la vida que lo rodea. ¿Acaso busca devorarla? ¿Absorberla? He comenzado a temer por lo que podría ocurrir si no tomara las debidas precauciones. 8º día de Naggeheim. Hoy, con el alma sobrecogida de asco y fascinación, probé algo más atrevido. Quise someter al sujeto a un estímulo mágico. El propósito del experimento era descubrir si podía desencadenar una respuesta más significativa. Tomé un símbolo de Sigmar, una reliquia bendecida, y lo coloqué frente a él. Inmediatamente, la criatura retrocedió. Sus ojos vacíos, de alguna manera, parecían vacilar. Puedo explicar cómo algo sin mente puede mostrar duda, pero lo hizo. Esto confirma lo que temía. La magia nigromántica que lo anima es profundamente opuesta a todo lo sagrado. Las energías que lo mantienen de pie son un mal antiguo, una perversión de las leyes naturales, una suerte de blasfemia encarnada. Sospecho que dichas energías pueden actuar como un imán para la energía oscura. La presencia de un cadáver reanimado en un entorno podría contaminar el área, atrayendo otras criaturas de la no muerte o espíritus inquietos. Siempre hemos sabido que la corriente de Sis se debilitaría en áreas sagradas o bajo el influjo de magia de Ish, la magia de la luz. El zombie perdería la energía que lo mantiene activo y volvería a ser un cadáver sin vida. Pero son solo suposiciones, sin sustento científico. En términos metafóricos, me atrevo a aventurar que un cadáver reanimado puede entenderse como un artilugio que funciona como un combustible mágico. Mientras la energía de Sis esté presente y mantenga su influencia en el cadáver, el zombie seguirá funcionando. Sin embargo, esta energía no es infinita. La magia nigromántica, especialmente en cuerpos descompuestos, se agota con el tiempo. Mientras el cadáver reanimado siga en movimiento, en teoría, dicho combustible debería irse consumiendo lentamente. Eventualmente, la energía que lo anima se agotaría. Y cuando esto ocurriera, el zombie caería muerto nuevamente. No obstante, ha habido otros sujetos que presentaban ciertos rasgos interesantes. He comprobado que algunos cadáveres reanimados pueden durar días, semanas o incluso más, bajo el control de un nigromante poderoso. Otros normalmente colapsan mucho antes, dependiendo de las circunstancias. El caso del cadáver que estoy estudiando es interesante. Es fascinante, ya que aún sin un control directo, el cadáver aún permanece en pie, pasados meses. ¿Es posible que el cadáver permanezca en pie porque está saturado de energía mágica? ¿Qué si no lo sostiene? ¿La magia? ¿Algún tipo de presencia? ¿O algo peor? A lo largo de los experimentos, las heridas que infligí para observar su reacción no cicatrizaron, pero tampoco afectaron su movilidad. El brazo que mutilé esta mañana sigue agitando esos dedos podridos, como si aún pudiera aferrar algo en su absurdo deseo de recuperar la vida que le es imposible de obtener. Es fascinante. ¿Qué fuerzas mantienen este cuerpo en movimiento cuando debería caer inerte?
12º día de Nakeheim. El hedor se ha vuelto insoportable. La carne del sujeto continúa descomponiéndose, cayendo en tiras, pero el movimiento no cesa. Es como si el zombi no necesitara de su cuerpo para mantenerse activo, como si fuera solo un cascarón a través del cual fluye un río de corrupción invisible. Hoy lo sometí a una prueba prolongada de resistencia. Durante horas lo obligué a moverse, jalando de las cadenas, intentando escalar las paredes de la celda con esa torpeza innata. Al final, la criatura estaba más débil, más lenta, pero seguía moviéndose. La magia que lo sostiene parece estar agotándose, como una llama que parpadea en la oscuridad débilmente, luchando contra el viento implacable de la descomposición. Mientras lo observaba, no pude evitar sentir una fría punzada en mi propia alma. Este ser, esta cosa, no es un cadáver que se mueve. Es una abominación contra la naturaleza misma, una burla. Y sin embargo, siento una fascinación mórbida, una sed insaciable por entender cómo opera esta oscura alquimia. 15º día de Nakeheim. He cometido un error terrible. Hoy intenté vincularme directamente con la energía que lo anima. Usar un conjuro de mi propio grimorio para entender la conexión entre la vida y la no vida. Quería saber cómo fluyen las energías de Sis por sus venas putrefactas, cómo la muerte misma puede ser doblegada para servir a la voluntad de un mortal. Al recitar las palabras, sentí algo indescriptible, una presencia fría y antigua que me observaba desde más allá del velo de la realidad. Esa presencia parece ahora observarme desde las llamas de mi estudio. El cadáver por primera vez se quedó completamente quieto. Ya no tiraba de las cadenas, ya no luchaba. Y en ese instante lo vi, una chispa en sus ojos muertos. No era vida, no era conciencia, era algo más, algo que me contemplaba. No desde dentro del cadáver, sino a través de él. Inmediatamente cerré el grimorio de conjuros de golpe y retrocedí, aterrorizado. Sentí que si continuaba, esa presencia cruzaría este mundo. He considerado cesar por completo en mis investigaciones, pero el apetito voraz por el saber me invade. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar? El conocimiento. 18º día de Nakeheim. No puedo seguir. La criatura me observa. Lo sé. O mejor dicho, lo que hay más allá de ella. Me observa. Incluso ahora, encadenado, siento que algo en ese cuerpo podrido sigue cada uno de mis movimientos, esperando. Debo destruirlo antes de que sea demasiado tarde. Pero hay una parte de mí, la parte más oscura, la más curiosa, que susurra algo diferente. ¿Y si pudiera entenderlo? ¿Y si pudiera controlarlo? Mi mente está al borde del abismo y temo, con cada aliento, que no sea capaz de dar un paso atrás. Fin del registro.